Muy buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar con la unidad de sistemas de ecuaciones, o sea, métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones. Bien, vamos a ver una reseña de lo que son los sistemas de ecuaciones. En principio, para adentrarnos en nuestro tema principal. Sistemas de ecuaciones han visto en álgebra y geometría analítica. Y donde veían todo lo que era el tema de matrices y cómo resolver sistemas de ecuaciones con las matrices. Bien, estos sistemas de ecuaciones que veíamos, que se veían y se ven en álgebra y geometría analítica, se denominan sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales están formados por ecuaciones, que son estas filas, y las incógnitas, los x1, x2, xn. Los a son los coeficientes, ¿sí? De esas incógnitas. El b1 sí son los términos independientes o términos que no tienen incógnitas, que en este caso están en el segundo miembro, y que estas ecuaciones podrían estar igualadas a cero, podríamos tener los b, digamos, en el primer término. Entonces este es un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas, o sea, un sistema de m por n, donde tengo a11 por x1, a12 por x2, más a1n por xn, el término de, digamos, enésimo sería am1 por x1, más am2 por x2, más amn por xn, y es igual a bn. Aquí a la derecha tengo un sistema de ecuaciones, un ejemplo de sistema de ecuaciones lineal, en donde lo que puedo ver, donde tengo mis incógnitas, que en vez de llamarlas x1, x2, xn, las llamo x y z, porque es un sistema de tres ecuaciones. ¿Sí? Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Las tres ecuaciones x, y, z. La llave me simboliza que es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? En ingeniería se utilizan muchísimos sistemas de ecuaciones para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, en ingeniería química, para resolver una torre de destilación, o sea, para poder diseñar una torre de destilación hay que resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y sistemas de ecuaciones bastante complicados. Bien, este ejemplo es un ejemplo matemático de un sistema de ecuaciones lineal. ¿Por qué lineal? Porque las incógnitas están multiplicadas por un coeficiente y sumadas a la siguiente incógnita. O sea, está multiplicada por un escalar o sumadas. ¿Sí? Eso es lo que significa que es un sistema de ecuaciones lineal. ¿Sí? Tengo el término independiente, del otro lado el signo igual. ¿Y había que recordar cómo se hacía para resolver este sistema de ecuaciones lineal? Bueno, para resolver este sistema de ecuaciones lineal había muchas formas. Una de las formas, la que yo les voy a hacer recordar abajo, es: tengo la matriz A, o la matriz de los coeficientes, se llama la matriz de los coeficientes, donde en este caso son 3/5, logaritmo neperiano de 7, 3, que son todas constantes, ¿sí? Son todas escalares. Un noveno, acá tengo x sobre 9, pero es un noveno por x, e a la menos 1. Bueno, acá es menos 4, ¿sí? Es menos 4 porque acá tengo menos 4z. Ahí lo cambiamos, ¿sí? Menos 4. Y acá tengo 1, 1 y menos 1. ¿Sí? La matriz de segundo miembro, le vamos a llamar B, donde tengo todos los B minúsculas, ¿sí? 5, 0 y 1. Y la matriz de las incógnitas, que le llamamos una matriz X mayúscula, porque en realidad es un vector columna, ¿sí? O una matriz columna, igual que la B, donde tengo X minúscula, Y minúscula y Z minúscula. O sea, donde están mis incógnitas, ¿sí? X y Z, que son mis incógnitas. Por lo tanto, la solución de este sistema de ecuaciones lineales está dado por X, ¿sí? Este vector, o matriz columna, ¿sí? Le llamo vector porque en MATCAD, ¿cómo se representan los vectores? Bueno, ya lo han visto, se representan por una matriz columna,
¿sí? En donde, digamos, cada uno de esos elementos son las componentes del vector. Es igual a la inversa de A por la matriz B. ¿Sí? Así era la solución de este sistema de ecuaciones lineales, por lo que habíamos visto en álgebra. Había otras formas, como por ejemplo, podíamos pasar todos los B hacia el primer miembro y teníamos una matriz ampliada que se llama, y por el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Y se podía ir hallando la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Bueno, había de diferentes formas cómo se hallaban las soluciones de estos sistemas de ecuaciones lineales. Ahora bien, ¿cuándo estos sistemas de ecuaciones lineales tenían solución, tenían infinitas soluciones? ¿Cómo lo podíamos saber? Sí, se podía saber de antemano. Si el rango de la matriz A era distinto del rango de la matriz B, el sistema es inconsistente y no tenía solución. Ahora, si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz B, lo cual quería decir que teníamos igual cantidad de ecuaciones, de ecuaciones lineales, digamos, que de incógnitas, ¿sí? O sea, igual cantidad de ecuaciones linealmente independientes entre sí y de incógnitas, el sistema es consistente. Si el rango de la matriz A es igual a n, si n es, digamos, lo que habíamos visto que n era la cantidad de incógnitas, el sistema de ecuaciones lineal tenía solución única. Ahora, si el rango de la matriz A es menor que n, teníamos un número infinito de soluciones. Es decir, estos sistemas de ecuaciones lineales o no tenían ninguna solución, o tenían una solución única, o tenían un número infinito de soluciones, y lo podíamos saber de antemano. Ahora bien, pasemos a ver un sistema de ecuaciones como este, donde tengo un x elevado a la quinta más 3y cuadrado, z por el logaritmo neperiano de y igual a 20, 5x más e a la y por x a la z igual a 50, coseno de xy más 3y por z igual a 4. Ahora bien, este sistema de ecuaciones, primero hay que ver, ¿es un sistema de ecuaciones? Y sí, tengo 1, 2, 3 ecuaciones y tengo x, y y z de incógnitas. Por lo tanto, es un sistema de ecuaciones. Tengo la llave, que me indica que es un sistema de ecuaciones, y viéndolo así, debería tener solución. Es un sistema de ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones raro. No es como los que habían visto en álgebra. Este es otro tipo de sistemas de ecuaciones, en donde si yo quiero plantear la matriz A, a ver, planteemos la matriz A. ¿Cuál sería la matriz de los coeficientes? Y no sabemos, porque acá podría llegar a ser 1. Acá podría llegar a ser 3. Pero acá no se puede. Acá tampoco se puede plantear la matriz A. Acá tampoco sería 1, porque tengo un x elevado a la quinta. Acá, en donde tengo el coseno de x por y, tampoco se puede plantear la matriz A. ¿Por qué? La diferencia con el otro sistema de ecuaciones es que este es un sistema de ecuaciones no lineal. Es un sistema de ecuaciones que no es lineal. Porque en el sistema anterior de ecuaciones, como lo habíamos definido, digamos, las incógnitas estaban multiplicadas por un escalar y sumadas a otras. Pero en este caso no. Desde ya les digo que en general en ingeniería vamos a resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Son muy raros los casos donde encontremos situaciones en donde tengamos sistemas de ecuaciones lineales. Como yo les contaba antes el ejemplo, por ejemplo, digamos el ejemplo que van a resolver en operaciones unitarias 2, cuando tengan que diseñar una torre de destilación, es un sistema de ecuaciones no lineal, en donde, bueno, ustedes ya deben haber visto
que en una torre de destilación se utiliza para separar ciertos componentes de una mezcla. El número de cantidad de incógnitas que tengo es el número de componentes que tengo en la mezcla. Es decir, si tengo una mezcla de 10 componentes, voy a tener que resolver un sistema no lineal de ecuaciones de 10 por 10. ¿Sí? De 10 ecuaciones con 10 incógnitas, lo cual no es fácil. Si no, fíjense acá, yo quiero hallar la solución de este sistema de ecuaciones no lineal. Y quiero despejar, por ejemplo, de la primera ecuación, la x. Yo paso todo el otro miembro, me queda una raíz quinta de todo esto, para reemplazarlo acá, en el segundo. Una forma de resolver estas ecuaciones, de estos sistemas de ecuaciones no lineales, era lo que han visto probablemente en el secundario, en el cursillo de ingreso, que es despejar una de las incógnitas, así como les decía recién, de una de las ecuaciones, y reemplazarla en la siguiente, y tratar de despejar la otra de las incógnitas, de la otra ecuación ya reemplazada por la primera ecuación, y tratarlo de, digamos, de reemplazar en la tercera ecuación. Es decir, yo de acá despejo x, me queda esa raíz quinta de todo esto, del logaritmo de y al cuadrado, lo reemplazo acá, y de acá tendría que despejar z, y no sé si se puede despejar z, que lo tengo acá arriba. Los sistemas de ecuaciones no lineales no son fáciles de resolver analíticamente, o sea, salvo que las ecuaciones sean simples, pero si las ecuaciones son complicadas, como en este caso, es muy probable que no se pueda resolver analíticamente. Hay que resolverlos numéricamente, estos sistemas de ecuaciones no lineales. Además, es bastante complicado. En este caso, saber si estos sistemas de ecuaciones no lineales tienen solución o no, no se puede. No hay ninguna, digamos, no hay ningún teorema, ninguna regla que nos permita saber si estos sistemas de ecuaciones no lineales tienen solución. Estos sistemas de ecuaciones pueden tener una única solución, pueden tener varias soluciones, pueden no tener ninguna solución o pueden tener infinitas soluciones. Y no se sabe de antemano. Bien, veamos la problemática. Acá, digamos, es un resumen de las problemáticas que hay para resolver sistemas de ecuaciones no lineales con métodos analíticos, como les contaba recién. Puede ser complicado resolver estos sistemas de ecuaciones con métodos analíticos tradicionales cuando el número de incógnitas o ecuaciones es grande. Cuando es, digamos, cuando es difícil o imposible despejar una variable. Cuando las ecuaciones son complejas. No es posible graficar para n mayor que 2. Es difícil dar buenos valores iniciales. Porque sí, es cierto, lo podríamos graficar a los sistemas de ecuaciones y ver cuáles son las soluciones. Sí, pero cuando yo tengo un n mayor que 2, cuando yo tengo un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, como os decía recién, no se puede graficar. Es difícil dar buenos valores iniciales, que habíamos visto. También esto ya no sabemos de antemano si el sistema tiene una solución o varias soluciones o infinitas soluciones o ninguna. Deben tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, eso sí, de antemano, para poder resolver. Esos tres últimos puntos son los tres puntos que tengo que tener en cuenta para resolver también sistemas de ecuaciones no lineales, pero con métodos numéricos. Vamos a tener que dar valores iniciales, y no es fácil darle buenos valores iniciales. Bueno, como les decía recién, el tema de soluciones. Lo que sí, un sistema de ecuaciones no lineales, por lo menos, tiene que tener el número de incógnitas igual que el número de ecuaciones. O sea, que el número de ecuaciones sea igual que el de incógnitas. ¿Sí? Para poder, por lo menos, asegurarme que el sistema tenga alguna solución. Bien. El primero que vamos a ver es el método de punto fijo multivariable. Así como vimos el método de punto fijo para resolver una ecuación, hay un método de punto fijo, mejor dicho, dos métodos de punto fijo, ya vamos a ver, dos métodos de punto fijo multivariables, para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Vamos a explicar cómo se resuelve primero un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿sí?
un xy, ¿sí? Con dos incógnitas, x e y. Y después vamos a generalizar para sistemas de ecuaciones no lineales de n por n, ¿sí? De n ecuaciones con n incógnitas. Necesitamos tener las dos ecuaciones en su forma implícita, ¿sí? Igualadas a 0. Es decir, vamos a tener un f1 de xy igual a 0 y vamos a tener un f2 de xy igual a 0. Bien, el método consiste en despejar una de las incógnitas, ¿sí? Ya sea x o y, de una ecuación, y la otra de las incógnitas de la otra ecuación. Es decir, si de f1 de xy despejamos la x, ¿sí? Como hacíamos en el método de punto fijo para resolver ecuaciones, que despejamos una de las x cualquiera, de f2 de xy, tengo que despejar la otra de las incógnitas, es decir, la y. Despejo una de las y. En cambio, si de f1 de xy elijo despejar la y, porque también puede ser así, de f2 de xy tengo que despejar una de las x. ¿Sí? Es así. Vamos a ver, y vamos a dar un ejemplo. Primero vamos a ver la generalidad de cómo es el método. Parto con dos valores iniciales, uno para cada incógnita. Un valor inicial para x, que le vamos a llamar x0, y un valor inicial para y, que le vamos a llamar y0. Valúo g1, ¿sí? ¿Por qué? Vamos de nuevo a la filmina anterior. De f1 de xy voy a decidir despejar la x. Entonces me va a quedar un x igual a g de xy. ¿Sí? Porque ahora mi función es de xy. Si despejo una de las x de acá, voy a obtener, en vez de tener anteriormente una g de x, voy a tener una g de xy, porque tengo la y metida en el medio. Y de f2 decido despejar la y. Por lo tanto voy a tener un y igual a g2 de xy, que es lo que yo tengo acá. Primero, lo que hago es reemplazar los valores iniciales, x0 y 0, en la g1 de x, y, ¿no es cierto? Entonces, entonces me va a quedar g1 de x0 y 0, o sea, evaluado, g1 evaluado en x0 y 0, luego igual a x1, o sea, esto me va a dar un número que lo hago igual al x de la siguiente iteración, ¿sí? Como hacía anteriormente. De g2 yo había despejado y, lo evalúo también en x0 y 0, y tengo el valor de y de la siguiente iteración, ¿sí? Más cercano a la solución del sistema de ecuaciones. Ahora yo ya tengo x1 e y1 calculados. Lo reemplazo esos valores nuevamente en mi g1 y en mi g2. Los reemplazo en mi g1 y calculo, ¿sí? Es evaluar g1 en x1 y 1. Valúo. Me queda un número, ese va a ser mi x2. El x de la iteración siguiente más cerca de la solución de mi sistema de ecuaciones. Lo mismo hago con g2, lo evalúo en x1 e y1. Esto calculo, me queda un número y lo reemplazo en y2. Y me va a quedar el y de la siguiente iteración más cercano a la solución de mi sistema de ecuaciones. Y así sucesivamente, con los nuevos valores x2 y y2. Lo evalúo nuevamente g1 y obtengo x3, lo evalúo nuevamente g2 y obtengo y3, y así sucesivamente. Y voy a obtener los elementos yésimos. X de y más 1 es igual a g1 de xy y sub y sub y más 1 es igual a g2 de xy y sub y. Este método se denomina método de punto fijo de pasos simultáneos, porque simultáneamente hago tender la x y la y, si la voy haciendo tender, ¿sí? La x y la y en las sucesivas iteraciones hacia la solución de mi sistema de ecuaciones. Vamos a dar un ejemplo para que quede más claro. Bien. F1 de xy, o sea, mi sistema de ecuaciones es esta f1 de xy igual a x al cuadrado menos 10x más y cuadrado más 8,
igual a 0, ya está igualada a 0 esta ecuación, si no hay que igualar a 0. Mi f2 de xy es igual a x por y al cuadrado más x menos 10y más 8 igual a 0. Bien, de la primera ecuación voy a despejar una de mis incógnitas, la x. Y voy a despejar esta x del menos 10x. ¿Sí? Cuando despejo esta x, me queda que x es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más 8 dividido 10. Hay que despejar. Entonces, de la segunda de mis ecuaciones, no me queda otra que despejar mi otra incógnita, que es la y. Esa y, voy a despejar esta y del 10 también, me queda x por y al cuadrado más x más 8 dividido 10. ¿Sí? Esto implica pasar simplemente esto al otro término, ¿sí? Que pasa sumando, ¿sí? O sea, positivo. Y bueno, divido todo esto otro por 10. ¿Sí? Bueno, en este caso es muy fácil hacer ese despeje. Bien, entonces lo que me queda de este lado es mi G1 de XY. Y lo que me queda de este lado es mi G2 de XY. ¿Sí? Es lo que yo estoy llamando acá. Lo que yo acá llamo, ¿sí? Esto sería G1, ¿sí? Es lo que yo acá llamo G1 de XY. Y esto que está acá es lo que yo llamo mi G2, ¿sí? De XY. Y fíjense por qué le llamo de XY, ¿sí? Porque tienen X e Y. No es como antes que yo tenía una sola, digamos, para resolver una ecuación, ¿sí? Tenía solamente la X. Ahora no, estoy resolviendo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Este sistema es de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y bueno, tengo dos incógnitas, la X y la Y. Bien. Para hacer calcular el método, como veíamos recién, es así. Primero tengo que darle dos valores iniciales, x0 y 0. Los valores iniciales son 0 y 0, o sea, x0 vale 0 e y0 vale 0. Empiezo con 0, 0. ¿Cómo empiezo? Bueno, empiezo reemplazando. Primero, quiero obtener G1. Perdón, primero quiero obtener el valor de x de la siguiente iteración. Para eso tengo que reemplazar G1, ¿sí? De xy en los valores de x de y por 0, 0. O sea, reemplazo x, le pongo el valor de 0 e y le pongo el valor de 0 y calculo cuánto me da acá. Y bueno, calculo y si x vale 0 e y vale 0 en G1, esto es 0, esto es 0, me queda 8 décimos. ¿Sí? 8 décimos, que es el valor de x1, 0,8, ¿sí? Que está acá en la tablita. Sí, o sea, los x de acá, el x1, el x, esto significa el x de la iteración k. En realidad este k nosotros lo vamos a tomar como que va a estar abajo, ¿sí? El x en la iteración 1, el x1 me queda igual a 0,8. A 0,8. El x de la iteración i o de la iteración k, ¿sí? A este i le puedo llamar k, es lo mismo. Es de la iteración k, es decir, esto. Ahí les muestro. A ese i, ahí se los reemplazo, así no genera confusiones. Le vamos a llamar de la iteración k. Bien. Ahí les vuelvo a compartir la pantalla.
Bien. Entonces, sigamos con el siguiente paso. ¿Sí? Acá está mi G1 y mi G2 de X, Y. Ahora, para hallar de mi otra incógnita, de la incógnita Y, el valor de la siguiente iteración más cerca de la solución del sistema, hago lo mismo. Evalúo, ¿sí? Sigo los pasos del método, que están acá a la izquierda. Los pasos del... Evalúo G2, ahora mi G2, en X0 y 0. Entonces lo reemplazo. Tengo acá que este término me da 0, este término se anula, me queda 8 décimos, igual que antes. Entonces, el próximo valor de Y, de la siguiente iteración, de la iteración 1, me queda 0,8. Ahora, tengo 0,8 para X1, 0,8 para Y1. ¿En qué consiste el método? Ahora, en reemplazar G1 en X1 y 1, en reemplazar G2 en X1 y 1. Entonces, acá, ahora, voy a reemplazar mi X por 0,8, mi Y por 0,8, y hago los cálculos de esto. Elevo el cuadrado a 0,8, más 0,8 al cuadrado, más 8 sobre 10, me da 0,928. Hago lo mismo con Y, con la siguiente incógnita. ¿Por qué? Porque para calcular mi Y2, tengo que evaluar G2, mi G2, que es esta, por X1 y 1. Entonces, me va a quedar en este caso, que es, digamos, 0,8 por 0,8 al cuadrado, más 0,8 más 8 sobre 10, eso me da 0,93120. Y así sucesivamente voy haciendo los cálculos, hasta que en la iteración 13, fíjense, en este caso, el método converge, ¿sí?, a los valores solución de mi sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo podemos ver bastante rápido, que tiene una solución para x igual a 1, para y igual a 1. Y el método en 3 iteraciones ya prácticamente tiende al valor de 1, casi exactamente. Bueno, hay decimales probablemente por debajo de esto que no sean iguales, pero acuérdense que estos métodos son aproximados, y son tan aproximados como uno quiera, según la cantidad de cálculos, o sea, de iteraciones que se les haga hacer. Fíjense que si yo reemplazo acá x por 1 y por 1, es la solución de mi sistema de ecuaciones, porque esta se anula y esta se anula. ¿Sí? Me da 0 y 0. Bien. Hay otro método de punto fijo. En este caso también le voy a cambiar lo de la iteración. ¿Sí? Hay otro tipo de método de punto fijo, que es el método de punto fijo de pasos sucesivos. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Ahora se los voy a mostrar. En qué consiste este otro método de punto fijo. Bien. Ahí les comparto la presentación. Este método de punto fijo, de pasos sucesivos, consiste en esto. Obtengo el valor de x1, como recién. Es decir, evaluando g1 en los valores iniciales, x0 y 0. Pero ya que tengo ese valor de x1, para hallar el valor de y1, ¿sí?, el valor de y de la segunda incógnita más cerca de la solución del sistema, voy a usar ese x1. Si en vez de acá evaluarlo en x0, mi valor inicial, lo evalúo en x1, que ya lo tengo. Y, por supuesto que y1 no lo tengo, uso y0. Para calcular x2 voy a utilizar x1 y 1, que ya los tengo. Pero para, digamos, hallar y2, voy a utilizar el x2 que ya calculé anteriormente y el y1. Y así sucesivamente. Este método de punto fijo se llama de pasos sucesivos, porque se va tendiendo sucesivamente, es decir, primero con x, después con y. Primero con x, después con y, a la solución de mi sistema de ecuaciones. Por lo tanto, el término késimo, o el término yésimo, ahora a las iteraciones le vamos a llamar k, en vez de y, como anteriormente le llamábamos, ¿sí? Porque ahora se trata de sistemas de ecuaciones. Entonces le vamos a cambiar y le vamos a llamar k, como el libro.
para que no se confundan. Entonces el x de k más 1 es igual a g1 de x de k y de k, y el y de k más 1 es g2 de x de k más 1, que era el que yo había calculado anteriormente, y de y de k. Vamos a hacer el mismo ejemplo anterior, ¿sí? Este ejemplo que realizamos en esta filmina, pero ahora con el método de punto fijo de pasos sucesivos. ¿Sí? Este se llamó simultáneos, y este ahora se llama sucesivos. Bueno, es lo mismo consiste en reemplazar, ¿sí? Yo parto con dos valores iniciales x0 y 0, ¿sí? Parto con x0 y 0, y calculo, ¿sí? ¿Cuánto me da x? Y me da 0,8, ¿sí? Que es lo que está en esta tablita, 0,8 en iteración. Pero ahora, para calcular el valor de y, utilizo 0 para y, pero para x utilizo 0,8, el valor que ya calculé. Y calculo, y me da 0,88. Y después estos valores los reemplazo en la primer g, en g1, para calcular el siguiente valor de x de la iteración 2, y el valor de y que tomo es este. Después, para calcular y de la siguiente iteración, tomo g2, pero ahora tomo el valor este, ¿sí? Y el valor anterior de y para calcular el siguiente valor de y así sucesivamente. Y fíjense que ahora en 11 iteraciones, en vez de 13, ¿sí? Llego a la solución del sistema con la misma exactitud, digamos, con el mismo error. Por lo tanto, este método, el método de punto fijo de paso sucesivo, es más rápido para converger que el método de punto fijo de pasos simultáneos. Es un poquito más rápido, ¿sí? Como media iteración más rápido, una cosa así. ¿Sí? Es un poquitito más rápido. Bien, vamos a ir ahora a los algoritmos de estos métodos de punto fijo de pasos simultáneos. Primero para un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y ya vamos a generalizar después por un sistema de n por n. Los datos que tengo son el vector g de x, y. ¿Por qué? Porque a mis ecuaciones, si g1 y g2, ¿sí? Mis dos funciones g que yo tengo, las voy a poner en un vector, ¿sí? O sea, en una matriz columna de dos elementos. Por eso le llamo g mayúscula de x, y. Es decir, mi g mayúscula de x, y es un vector de dos elementos donde yo tengo mis dos g, mi g1 de x, y en uno de los elementos y mi g2 de x, y en el otro de los elementos. MATLAB puede trabajar con vectores de este tipo. Ya lo vamos a ver. Es decir, mi g de x, y es, en el ejemplo, ¿sí? Que yo tenía, era mi g1, que era esta, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado más 8 sobre 10, y mi g2 era esta, x por y al cuadrado más x más 8 sobre 10. Bien. Entonces ese es mi vector g de x, y. Le voy a dar x mayúscula, es decir, mi vector de valores iniciales. A mis valores iniciales, a x0 y 0, se lo doy en un vector que le llamo x mayúscula. Es decir, para el ejemplo, mi vector x mayúscula es mi valor inicial para x, x0, que es 0, y mi valor inicial para y0, que es 0. O sea, yo les había dado valores de 0 y 0, ¿sí? Para empezar a calcular. Pueden no ser 0, pueden ser 1, 1, 2, 1, 3, 1, el valor que ustedes quieran, ¿no? Puede ser cualquiera, no hace falta que sean enteros, tampoco puede ser 1,1, 2,1, ¿sí? Ahora los valores iniciales pueden ser cualquiera. Hay que tratar de que estén cerca de la solución de mi sistema de ecuaciones. El tema es que ahora no puedo graficar para sistemas ya de 3×3, es imposible graficar, y menos si tengo un sistema de 10×10. Por lo tanto, prácticamente ahora tengo que tantear los valores iniciales. Bien.
le tengo que dar EPS, mi criterio de exactitud de convergencia, maxit, el número máximo de iteraciones, y en este caso, ahora vamos a hacer el algoritmo del método de punto fijo de pasos simultáneos. No tengo que darle ningún otro dato más. Después vamos a ver el otro método. Entonces, el vector G, el vector X, EPS y maxit. El primero, paso 1, es hacer 1 acá, que es mi control de iteraciones en este caso. Mientras k sea menor o igual que maxit, realizamos los pasos 3 a 6. Hago que X auxiliar, le llamo Xaux, a un vector en donde voy a guardar los valores de la próxima iteración, en este caso particular. Entonces, digo que el vector X auxiliar es G, ¿sí?, valuado en... Acuérdense que esto indica la componente del vector o de la matriz que estoy usando. Este es subíndice matricial. Entonces G evaluado en la componente 1 del vector X y la componente 2 del vector X. Como G es de XY, ¿qué pasa? Vamos a esta siguiente filmina. La componente 1 en la primera iteración, ¿sí?, o en la iteración 0 en este caso, perdón, en la iteración 1, porque estamos en la iteración 1, estamos haciendo la iteración 1. La componente 1, ¿sí?, o la primer componente del vector X, es el valor inicial para X, ¿sí?, y lo reemplazo acá. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo reemplazo, ¿sí?, acá y acá, ¿sí?, en los dos lugares. Y la componente 2, perdón, la componente 2 del vector X, acá estoy, la componente 2 del vector X, ¿sí?, es mi valor inicial por ahí, que es 0, que al reemplazarlo acá, automáticamente lo reemplaza acá, en este lugar. Es decir, lo que está haciendo evaluar es G1 en 0, 0, ¿sí?, y hace este cálculo, y acá voy a tener un número, y evalúa G2 en 0, 0, y acá voy a tener otro número. O sea que el vector G, ¿sí?, me va a dar acá dos números. A ese vector G, que me dio esos dos números, que tengo dos números, ¿sí?, es un vector columna de dos elementos, de dos números, ¿sí?, tengo acá un número y acá otro número, lo voy a reemplazar en el vector X auxiliar, ¿sí? Acuérdense, acá me daba 0,8 y 0,8. Bien. Ese vector X auxiliar es un vector de dos elementos que toma los valores, estoy aquí, que toma los valores del vector G, ¿sí?, el vector X auxiliar toma los dos valores del vector G, ¿sí?, que es lo que yo simbolizo acá. Acá lo tengo vacío al vector X auxiliar porque todavía no lo llené. Cuando hace el paso 3, ¿sí?, el valor X auxiliar pasa a tomar los valores de 0,8 y 0,8, ¿sí?, igual que el vector G. Porque eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que hace la computadora. Acuérdense, hace primero lo que está a la derecha del signo igual y se lo asigna a lo que está a la izquierda del signo igual. Es decir, calcula esto, me queda un vector de dos elementos, el vector G de dos elementos, que ahora en la primera iteración es 0,8 y 0,8, 0,8 para X, 0,8 para Y, y se lo asigna a X auxiliar, que pasa a tener los dos valores, 0,8 en la primera componente y 0,8 en la segunda componente, es decir, esto es acá, 0,8 y 0,8, ¿sí?
que son estos dos valores que tomamos antes. Entonces, ahora veamos. El paso 4, tengo que controlar, igual que antes, si llegué a la solución del sistema de ecuaciones con la exactitud que yo quiero. Pero ¿cómo hago esto ahora? Y igual que antes, igual digamos que antes ya está, pero ahora es por incógnitas. La diferencia entre las incógnitas anteriores se va a ir acercando entre sí, es decir, entre las x se va a ir acercando los valores y entre las y se van a ir acercando los valores. Pero ahora tengo que x y x auxiliar, ¿sí? El vector de valores iniciales x y x auxiliar es un vector de dos componentes. Por lo tanto, esto que tengo acá ya no es más valor absoluto, es el módulo de la diferencia de esos dos vectores. Que evidentemente ese vector se va a ir achicando, ¿sí? El vector que tengo va a ir siendo cada vez más chico, cada vez más pequeño. Ya después vamos a ver unos gráficos que tengo al final de la solución de sistemas de ecuaciones para que veamos un poco cómo es realmente la solución de estos sistemas de ecuaciones. Pero la cuestión es que ese vector, ¿sí? Este es un vector que tengo en el plano xy, que el módulo de ese vector cada vez va a ir siendo cada vez más chico. ¿Por qué? Porque sus componentes son más chicas, van a ir siendo cada vez más pequeñas, digamos, del vector diferencia. ¿Por qué? Porque al ir acercándose a la solución del sistema de ecuaciones, la diferencia entre los x va a ser cada vez más pequeña y la diferencia entre los y va a ser cada vez más pequeña. Entonces acá, esto ya no es más valor absoluto, es el módulo de la diferencia de estos dos vectores. Si ese valor, acuérdense que el módulo, acá lo represento, ¿sí? El módulo de la diferencia de esos dos vectores, ¿sí? Es un número que está dado por esto. ¿Sí? En la primera iteración que tengo, x auxiliar era 0,8 y 0,8. Eso tienen las componentes 0,8 y 0,8. Y el vector x, ¿sí? Donde estoy haciendo las diferencias, es 0, 0. ¿Cómo es el módulo de la diferencia de estos dos vectores? La diferencia de esas componentes, ¿sí? De cada una de las componentes elevadas al cuadrado, la suma, ¿sí? La raíz cuadrada de eso. Eso era el módulo. Bien. Entonces, si eso es menor que EPS, entonces imprimo X auxiliar y termino. ¿Por qué X auxiliar? Porque en X auxiliar voy a tener los valores, ¿sí? De la siguiente iteración, ¿sí? O sea, los valores más cercanos a la solución del sistema de ecuaciones. Y termino. Si no, ¿qué hago? Reemplazo los valores del vector de valores iniciales por los nuevos valores que están en X auxiliar, ¿sí? O sea, por 0,8 y 0,8, ahora x va a tener los valores 0,8 y 0,8. Hago k igual a k más 1, o sea, tengo un valor, digamos, sumo 1 más a las iteraciones, al control de iteraciones, y vuelvo al mientras. Como seguramente en la segunda iteración mi maxi es 20, 15, 20 iteraciones que le tengo que dar, todavía esto no se cumple, vuelve a hacer esto. ¿Qué hago? Evalúo g en x1, digamos, en la componente 1 del vector x y en la componente 2 del vector x. Pero ahora ya no valían, ahora el vector x no vale más 0 y 0. Ahora vale 0,8 y 0,8. ¿Sí? Estoy en la siguiente iteración, 0,8 y 0,8. ¿Para qué? Cuando lo evalúo me va a dar 0,92 y 0,93. Como antes. ¿Sí? Eso se lo asigno a x auxiliar. Ahora x auxiliar ya no vale más 0,8 y 0,8. Ahora vale lo que yo evalúo acá en el vector g,
o sea, el resultado de evaluar el vector G en 0,8 y 0,8, que me queda 0,92 y 0,93. Entonces, fíjense, vuelvo a hacer de nuevo esto. Es decir, vuelvo a hacer el vector diferencia, a ver si estoy en la raíz buscada. Si estoy en la raíz buscada, perdón, si estoy en la solución de mi sistema de ecuaciones. Entonces, si se cumple, imprimo X auxiliar, si no sigo. Nuevamente vuelvo a reemplazar los valores del vector X auxiliar en X para que esto pueda seguir calculando y pueda hacer la cantidad de iteraciones que sea necesario para que el paso 4 se cumpla. Entonces imprimo X auxiliar o término, o si el método no converge, porque acá tengo que aclarar que el método puede no converger, tiene los mismos problemas que el método de punto fijo para resolver una ecuación, es decir, que el método converja o no converja depende de mi G, ¿sí? Depende de mi G, o sea, qué X o qué Y tenga que despejar, y además se complica más porque depende de si la Y la despejo de la primer F o despejo mi X de primera F y al revés, y la Y de la segunda, o Y de la primera y X de la segunda. O sea que se complica aún más, y de los valores iniciales también depende. Entonces tengo que ahora controlar el número de iteraciones y bueno, imprimir no converge si es que el método no converge. Porque, bueno, este método en vez de converger puede diverger, como ya lo vimos anteriormente. Ahora veamos el algoritmo del método de punto fijo de pasos sucesivos. ¿Qué datos tengo que darle? El que vimos recién era de paso simultáneo. Ahora vamos a ver este paso sucesivo, que es un poquito más rápido, pero es un poco más complicado de programar. Mis datos que le tengo que dar son la G de X y de Y, o sea, el vector G, donde tengo mi G1 y mi G2, mi vector de valores iniciales X, EPS, maxit, y ahora le tengo que dar N, que es el número de incógnitas, o el número de ecuaciones. Bueno, sería lo mismo, porque para poder resolver estos sistemas de ecuaciones no lineales nos tenemos que fijar que el número de ecuaciones sea el mismo que el número de incógnitas, si no, no se pueden resolver. Igual que antes, hago K igual a 1, mientras K sea menor o igual que maxit, realizo los pasos 3 a 9. Ahora guardo mis valores de X en el valor de X auxiliar. En este paso 3, X auxiliar y X es igual. Ya vamos a ver por qué. Pero los tengo que guardar. Es decir, en el primer paso, vamos a ver, vamos a tomar la pluma y vamos a escribir. Entonces, en el primer paso, que en el primer paso dentro del mientras, ¿no es cierto? En realidad es en el paso 3, hago X auxiliar igual a X. Es decir, si yo parto con un valor de X que vale 0, 0, X auxiliar va a ser 0 y 0. Bien. Hago ahora Y, ya no es más K. Ahora K yo ya lo hice igual a 1 antes, y estoy trabajando con el K dentro de este mientras. Pero ahora hago Y igual a 1. ¿Para qué? Ya vamos a ver para qué. Porque tengo que hacer otro mientras. Y vamos a ver, vamos a hacerlo funcional para ver cómo es. Mientras Y sea menor o igual que N, realizar los pasos 6 a 7. Estos dos pasos. Digo que X subíndice matricial es igual a G, valuado en el primer elemento del vector X, segundo elemento del vector X, de la iteración de Y. O sea, esto lo que me indica este Y es el elemento del vector X y el elemento del vector G con el que estoy trabajando. Es decir, la primera vez que hago este mientras, Y vale 1, porque yo se lo dije acá, Y es igual a 1. Entonces, lee el paso 5. Mientras Y sea menor o igual que N, realiza los pasos 6 a 7. Como N vale 2, en este caso, porque es un sistema de dos incógnitas, dos ecuaciones con dos incógnitas, en el primer paso, sí se cumple esto, porque Y es menor o igual que N. Como Y vale 1 y N vale 2, se cumple esto, realizo estos pasos 6 a 7.
Cuando hago el paso 6, I vale 1. Y G este otro I de esta G también vale 1. Entonces me estoy refiriendo al primer elemento del vector G y al primer elemento del vector X. Es decir, voy a trabajar primero con el primer elemento del vector G, o sea, mi G1 de XY, y con el primer elemento del vector X, este 0. Entonces, primero acuérdense que la computadora ve lo que está a la derecha del signo igual para reemplazarlo en lo que está a la izquierda del signo igual. Lo que primero hace es calcular esto. Toma el primer elemento del vector G, o sea, mi G1 de XY, y lo evalúa mi G1 en el primer elemento del vector X y el segundo elemento del vector X, o sea, el primer elemento del vector X para X y el segundo elemento del vector X para Y. Ahora bien, X vale 0, 0. Entonces reemplaza mi G1 en 0, 0 y calcula, me da 0,8. ¿Sí? Me da 0,8. Y calcula. Entonces me da 0,8. Esto me da 0,8. El primer elemento del vector G me da 0,8 y lo reemplaza ¿en dónde? En el primer elemento del vector X. Entonces, ahora esto ya no va a valer más 0. Va a valer, ¿qué va a valer eso? 0,8. Pero como esa Y me indica que esa I me indica, a ver, 0,8, vamos a hacer que, vamos a borrar este y vamos a borrar, vamos a poner, para que quede un poco más prolijo, ¿sí? Ahora este valor ya no está más, y me queda el valor de 0, ¿sí? De 0,8. Bien. Pero este 0, que está debajo, que es la otra componente del vector, este no se toca. ¿Por qué? Porque como me estaba indicando el I, estoy trabajando solamente con el primer elemento del vector X. Entonces vamos a ver qué pasa. Le sumo I igual a 1. Igual a 1 y vuelve acá al paso 5. Dice, mientras I sea menor o igual a N, ahora I ya vale 2. Y N vale 2. Entonces, 2 es menor o igual a 2, sí, se cumple justo en este caso que es igual. Entonces vuelve a realizar los pasos 6 a 7. Pero ahora I vale 2. Por lo tanto, voy a trabajar con la segunda componente del vector G y le voy a reemplazar la segunda componente del vector X. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Ahora trabajamos con G2. Ya no trabajamos más con G1, trabajamos con G2. Con esta G2. Entonces, vamos a estar trabajando con esta, ¿sí? Con mi G2. ¿Qué hace con mi G2? Y tengo que reemplazar mi X por el primer componente del vector X y mi Y por el segundo componente del vector X. Pero ahora fíjense, la primer componente del vector X es 0,8, ya no es más 0, porque yo lo había reemplazado antes. Y sí, después el I0, sí, la segunda componente del vector X es 0. Entonces, cuando hago esto, ahora X vale 0,8 e Y vale 0. Y calculo esto y me da 0,88. Ese 0,88 lo reemplazo a la segunda componente del vector X. Es decir, estoy haciendo esto que está acá. Le estoy diciendo que para calcular I2, o para calcular, mejor dicho, I1, porque estamos en K, que es igual a 1,
estamos para calcular I1, tengo que utilizar X1 e I0. Y esto es lo que estoy haciendo en este caso. Estoy utilizando X1, que es 0,8, e I0, que es 0. Entonces lo reemplazo acá. Este 0,88, ahora a ese 0 ya no es más, se transforma en 0,88. ¿Sí? Que es este valor que tengo acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vuelve al mientras. Como le sumé 1 ahí, ahora I vale 3. ¿Y es menor o igual a 2? No, no se cumple, es mayor. Entonces, lo que hace el mientras es salirse y seguir con el paso 8, el primer paso que tengo fuera del mientras. Entonces digo que si X... Entonces ahora veo si es que llegué a la solución del sistema con la exactitud que yo quería. Por eso yo guardé los valores iniciales en X auxiliar. ¿Por qué? Porque los valores de X de mi vector de valores iniciales los perdí, ¿sí? Ahora valen 0,8 y 0,88, ¿sí? Como veo acá. Pero X auxiliar tiene los valores de 0 y 0, los valores iniciales, que los necesito justamente para hacer esto, para hacer el módulo de la diferencia de los dos vectores y ver si ya me acerqué lo suficiente a la solución de mi sistema de ecuaciones como yo quería. Si eso es menor que PS, entonces imprimo el vector X, en este caso, que es el que tiene los valores más cercanos a la solución del sistema y termino. Si no, hago K igual a K más 1, en el paso 9, o sea, le sumo 1 más a la iteración, y esto volvía al paso 2, para hacer la siguiente iteración. Ahora la iteración 2. Había comenzado con la iteración 1 y hago la iteración 2. Y bueno, hago de nuevo, guardo los valores de X en X auxiliar. Por lo tanto, ahora X auxiliar ya no va a ser más 0 y 0. Va a ser 0,8 y 0,88. Y acá me va a quedar 0,88. ¿Sí? 0,8 y 0,88. Bien, entonces hace igual a 1 y vuelve a hacer estos pasos. ¿Para qué? Para volver ahora a hacer esto. Es decir, para calcular x2, ese valor de x2 lo reemplazo en el elemento 1 del vector x, y para hacer y2, es decir, ahora nuevamente y vale 1, ¿sí? Porque le estoy reemplazando el valor. ¿Se acuerdan que valía 3? Bueno, ahora lo hago volver a valer 1, ¿sí? Que valga nuevamente 1, para poder hacer esto. Entonces hago el cálculo, ¿sí? Y me va a quedar 0,94 en este valor, ¿sí? Y después del próximo utilizo ese 0,94 para seguir calculando. Bueno, y así sucesivamente. Si el método no converge, por supuesto, cuando esto lo hago maxit veces, me imprime el mensaje, el método no converge y termina. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el método de punto fijo multivariable? Es un método en general fácil de programar. Un poco más difícil es el método de punto fijo por pasos simultáneos. No implica en general demasiados cálculos, salvo la evaluación de la G. Y las desventajas es que es un método de convergencia lenta, depende de la G y depende de dónde despejamos las incógnitas. Es decir, si el método no converge o no converge, depende de la G, depende de dónde nosotros despejamos las incógnitas y depende de los valores iniciales. O sea que tengo mucha dependencia de que el método converge o no converge. Es una de las grandes desventajas de estos métodos de punto fijo. Generalización del método de punto fijo. Habíamos estado viendo el método de punto fijo para pasos sucesivos y para pasos simultáneos para un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Ahora lo vamos a generalizar con un sistema de n por n. Por ejemplo, si tengo este sistema de ecuaciones, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por ejemplo, un x1, que sería un g1 de x0 y 0z0, voy a necesitar un valor inicial para cada incógnita, y voy a tener una g para cada ecuación, ¿sí? O sea, tengo un sistema, en este caso un sistema de 3×3, si fuese un sistema de 4×4 será un G1 de x0 y 0z0, w0 y x0 y 0z0, w0 para G2, etcétera, etcétera. Así, para un sistema de 4×4, para un sistema de 5×5, bueno, lo único que hay que hacer en los algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, el algoritmo del método de punto fijo de pasos, digamos, simultáneos, es el primero que habíamos visto. Bueno, hay que agregarle, cuando hacemos el paso 3, xout va a ser g de x del elemento 1 del vector x, del elemento 2 del elemento 3 del vector x, y bueno, después lo otro no cambia. Y en el caso del método de punto fijo de pasos simultáneos, lo que va a cambiar va a ser n, ¿sí? Que ahora, si es para un sistema de 3×3, va a ser un sistema de, digamos, el n va a ser 3, y el paso 6 va a ser un x sub i de g de x1, x2, x3 sub i. Y en este caso, en el de pasos simultáneos, perdón, en el pasos sucesivos, que es el que estamos ahora, tengo un x1 de g1 de x0 y 0z0. Para hallar el i1 utilizamos el x1 que tenemos, ¿sí? Entonces hacemos g2 de x1 y 0z0, y para hacer el z1, para calcular el z1, utilizamos el x1 que tenemos y el i1 que ya tenemos. Para hacer, entonces evaluamos g3 en x1, y1, z0. Eso nos da el z1 y así sucesivamente. Esto sería la generalización. Bueno, en los próximos videos vamos a ver métodos un poco más avanzados, como el método de Newton-Raphson multivariable, donde utiliza solamente la f de x. Bueno, entonces, desde ya hasta el próximo video o la próxima clase.